Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que vean este video. Continuamos, esta vez vamos a seguir trabajando con retrasos como habíamos visto en la clase anterior. Primero que nada vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo y después vamos a continuar con otros objetos para generar retrasos más complejos y empezar a ver efectos que podemos generar basados justamente en retrasos. Primero que nada tenemos el primer ejemplo de la clase anterior, ¿sí? un retraso simple que utilizábamos para generar filtros. Ya habíamos visto más o menos cómo afectaba en este caso al sonido sumarlo con la misma señal retrasada en diferentes cantidades de muestras, y en fase o en contrafase. Esto es un poco repaso de lo que es conceptos básicos de sonido general. ¿Sí? Ya habíamos visto lo que pasaba cuando sumábamos una señal con la misma señal. Si está completamente en contrafase, voy a tener una cancelación total. Si está completamente en fase, voy a duplicar la señal, es decir, que voy a tener una amplificación de 6 decibeles en amplitud. Pero bueno, en este caso, bueno, tengo mi objeto noise para generar ruido blanco. Utilizábamos ruido blanco para el ejemplo porque tiene todas las frecuencias, o sea que nos sirve perfecto para notar este proceso. No funcionaría, por ejemplo, con un tono puro, que recordamos es solamente un único tono, sí, una banda senoidal es un solo tono, entonces no hay información en armónicos como para filtrar. Entonces yo tengo mi objeto noise conectado al delay, ¿sí? Y después yo lo sumaba, y bueno, ya que tenía diferentes opciones para retrasarlo en diferente cantidad de muestras, en fase, en contrafase, etc. Recordamos que el objeto delay, ¿sí?, pertenece a la librería Cyclone. O sea, si están trabajando en vainilla, tienen que instalar la librería Cyclone si es que no lo tienen hecho todavía. Y el objeto multiplex pertenece a la librería Sexy. Algo particular con la librería Sexy, así con Z, es que no funciona a menos que yo utilice el objeto declare, a menos que la declare. Por el tipo de objetos que tiene y por cómo está creada, sí o sí necesito declararla. En caso de estar usando vainilla, como acá, voy a utilizar el objeto declare. Si yo estuviera utilizando, o si ustedes estuvieran utilizando extended, en vez de declare utilizarían directamente el objeto import con el nombre de la librería. No hace falta agregar el guión lib. Acá no me lo toma porque, de nuevo, esto es vainilla. Pero bueno, ¿qué nos permitía hacer el objeto delay? El objeto delay nos permitía retrasar lo que sea que esté entrando por su inlet izquierdo una X cantidad de muestras. Acuérdense que una de las características principales de delay es que justamente trabaja con muestras, no con intervalos de tiempo. Entonces el número que estoy poniendo como segundo argumento es la cantidad de muestras que voy a retrasar la señal, y el primer número es una especie de buffer, ¿sí? Un espacio reservado en la memoria del sistema para almacenar justamente la señal. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, como les decía, ingresar mi señal al delay y después la voy a retrasar una X cantidad de tiempo. Un detalle sobre el tema del buffer es que nos permite justamente reservar una parte de la memoria del sistema para almacenar nuestro sonido. Tengan en cuenta que si ustedes superan la cantidad de muestras que tenían declarada en el buffer, no es que no va a funcionar, sino que ya no va a dejar una cantidad de memoria reservada para eso. Por lo que, dependiendo cuántos procesos tenga en ese momento ocupando memoria de la computadora, puede llegar a saturar o tener drops, porque justamente no tenía espacio reservado, sino que está agarrando de donde puede, básicamente. Entonces, yo tengo mi ruido blanco, mi objeto delay, la cantidad de muestras, ¿sí? Lo que pasaba, si yo pongo ruido blanco, ¿sí? Lo que pasaba, si yo cambio ahora a ruido filtrado, al retrasarlo en una muestra, justamente era que va a quedar en contrafase en algunas partes, y esto afectaba a las frecuencias altas, por lo que se producía un filtro pasabajos de lo más básico.
¿sí? Como podemos ver en el espectrograma, yo tengo todas mis frecuencias graves, pero a medida que voy subiendo en frecuencia, ¿sí? Van atenuándose. Caso contrario, si yo invertía la fase, justamente me está pasando esto. Las frecuencias graves quedaban en contrafase y a medida que iba subiendo en frecuencia se iban poniendo en fase, por lo que se producía un filtro contrario. El filtro pasa altos, ¿sí? Si yo retraso en 2 muestras en vez de una, me va a pasar que a mitad de mi frecuencia de muestreo, algo que habíamos visto un poco con teorema de Nyquist, lo que sería la mitad de mi espectro sería el que se está atenuando y el resto se está amplificando. Caso contrario, en contrafase, en fase yo lo que tengo es lo que se conoce como un filtro rechaza banda, porque justamente está rechazando la banda del medio. Si yo invertía la fase, pasaba todo lo contrario. Tenía un filtro pasabanda. Graves y agudos se van atenuando y en el medio tengo la amplificación. Sí, esto era básicamente lo que estuvimos viendo la semana pasada, la clase anterior, ¿sí? Y diferentes maneras de implementar esto, ¿sí? En diferentes ejemplos. Ahora vamos a continuar con ejemplos nuevos. Entonces vamos a ver el primero de los ejemplos, este que se llama retardo simple con del Wright. Bueno, acá vamos a cambiar un poquito cómo estábamos trabajando. Hasta ahora, como les había dicho, veníamos utilizando el objeto delay, ¿sí? Delay de audio, o sea que tiene que llevar la virgulilla. Yo tenía el objeto delay, ¿sí? Con la virgulilla que me permitía retrasar una señal X cantidad de muestras. En este caso vamos a trabajar con otro objeto que se llama del write y obviamente del read, que funciona de manera muy similar. La principal diferencia es que en vez de trabajar con muestras, trabaja directamente en milisegundos, lo cual no es ni mejor ni peor, es simplemente una característica diferente. Pero para lo que nos va a servir esto es para generar retardos un poco más complejos. ¿Por qué pasa esto? Primero que nada tenemos que entender cómo funcionan tanto el objeto del write como del read. Justamente del write lo que me permite, como habíamos visto con objetos como tab write, es escribir una línea de retardo, ¿sí? Yo lo que estoy diciendo es almacename X cantidad de buffer, ¿sí? También trabaja con un buffer como hacía el objeto delay, en un espacio llamado, en este caso, retardo. ¿Sí? Clic derecho, ayuda. ¿Sí? Este no pertenece a la librería Cyclone, sino que es directamente de vainilla, así que no tendrían que instalar nada para utilizarlo. ¿Sí? La ventaja que tiene este objeto es que me permite justamente guardar esa línea de retardo y después está disponible a través del objeto del read. ¿Qué ventaja tiene esto frente al objeto delay? Delay. Principalmente una cuestión de memoria, ¿sí? Optimización de recursos. El objeto delay almacena directamente en él el retraso, y si yo quiero generar diferentes retrasos tengo que generar diferentes objetos, ¿sí? Si yo quiero generar, por ejemplo, 3 retardos diferentes para generar un multitap o algo similar, como habíamos visto en los ejemplos, tengo que crear una línea de delay para cada uno, lo cual me termina consumiendo más recursos, porque cada uno está almacenando, está utilizando una porción de la memoria basada en el buffer que yo le di, bla, bla, bla. Y ya vimos que, ya mencioné que si yo estoy utilizando procesos más complejos que requieran más recursos de la computadora, esto quizá no es la mejor opción, porque cada uno va a estar reservando una determinada cantidad de muestras. En este caso el funcionamiento es diferente. Yo tengo solamente un lugar donde está almacenado y los objetos del read disparan la señal que tienen almacenada en el buffer en base al argumento que tienen acá. Es decir, en este caso yo voy a guardar 2000 milisegundos de esta señal y la voy a disparar, como dice acá en el argumento, 600 milisegundos después. ¿Qué implica esto? Que si yo quiero generar líneas de retardo más complejas, ¿sí? O quiero tener varias líneas de retardo como para generar diferentes efectos que vamos a ver a continuación, voy a consumir menos recursos de la computadora, porque están almacenados en un único lugar, ¿sí?
Yo en realidad estoy guardando solo una porción de memoria y lo único que hago después es dispararla en diferentes momentos. En cambio, con el objeto delay, cada objeto delay estaba almacenando esa información, lo cual termina ocupando más memoria. ¿Sí? Vamos a escuchar simple cómo suena esto. ¿Por qué no está sonando? Perdón. Escritorio, sonidos. Tengo que cargar de nuevo el sonido porque la ruta está mal. Tengan en cuenta siempre esto. Algo medio molesto de trabajar con esto es justamente el tema de las rutas. Ahora sí debería funcionar. Voy a subir un poco más. Sí, estamos escuchando en el canal izquierdo la señal directa y en el canal derecho la señal retrasada. Yo estoy utilizando nuevamente el objeto multiplex para mostrarle dos cosas diferentes. En este caso la señal del retardo pasa directamente. En el segundo, ahora vamos a ver por qué utilizamos un filtro. ¿Sí? Señal retrasada, 600 milisegundos. Con un number box conectado al inlet de delay, yo puedo decirle justamente cuántos milisegundos quiero que se retrase. Por ejemplo, algo más corto. ¿Sí? Casi no se nota. ¿Sí? Como pueden ver, está variando el tiempo que tarda en retrasarse. Ahora, esto en este caso es solamente un delay, pero vamos a generar un efecto similar a lo que sería un eco. Después vamos a ver otro ejemplo similar. Pero, o mejor dicho, vamos a emular lo que sería una reflexión simple en un espacio cerrado. Tengan en cuenta, esto ya es una cuestión de acústica. Cuando el sonido se refleja a través de chocar con las paredes del espacio cerrado en el que estemos, se pierde obviamente parte de la energía que tiene el sonido. Esto afecta principalmente a frecuencias altas que a frecuencias bajas, porque son generalmente las que tienen menos energía. Por eso se produce naturalmente en las reverberaciones o en los ecos, se produce naturalmente una especie de filtrado en bajas frecuencias. Por eso estoy utilizando el objeto LOP, que era un Low Pass Filter, un filtro pasabajos, para emular esto que les comentaba recién de un filtrado simple. ¿Sí? Ahí ya suena más natural a un rebote o un eco. ¿Sí? Obviamente este filtro, o sea, estamos utilizando un filtro completamente básico, por eso también hay una pequeña, para mejorar un poco el efecto, hay un decaimiento en intensidad. Fíjense que no solo pasa por el filtro, sino que pierde intensidad, lo cual lo vuelve un poquito más natural. Ahora pasemos al siguiente ejemplo. En este caso ya estamos trabajando en una línea de retraso con feedback, ¿sí? O retroalimentación en español. ¿Qué significa feedback? ¿Qué significa retroalimentación? Bueno, es bastante, puede parecer bastante obvio por el nombre, pero implica que la señal saliente vuelve a entrar al sistema, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es justamente una retroalimentación. Entonces voy a leer de nuevo el archivo. Va a pasar por el delay, se va a escribir en la línea de retardo esta. Y nuevamente 600 milisegundos después la va a disparar, pero va a pasar de nuevo por el filtro y se va a volver a enviar al inicio a través de este send feedback, ¿sí? Esto es nada más y nada menos que un objeto send de audio para volver a enviar la información. Entonces va a volver a entrar a la línea de retardo, se va a volver a disparar 600 milisegundos después y va a volver a pasar por acá. Cada vez que vuelva a la cadena, ¿sí? Va a pasar por el filtro y va a perder intensidad por el multiplicador este por 0.7. Entonces se va a parecer más a un efecto de eco, ¿sí? De nuevo, va rebotando, rebotando, y a medida que va rebotando va perdiendo intensidad, ¿sí? Vamos a escuchar cómo suena.
¿sí? Yo tengo por un lado la señal original que llega a través de estos cables, ¿sí? Del RID SF. Y aparte la señal retrasada. Para que se perciba mejor voy a separar los canales. De nuevo, señal original en el canal izquierdo y señal retrasada en el canal derecho. Ella suena más a un eco en toda la letra. Vamos a poner a nuestro querido Cortázar para que se note mejor. Cortázar.web. Y vamos a disparar el archivo. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Sí, se percibe más este efecto de eco. Ahora, un ejemplo de guitarra. ¿Sí? Tengan en cuenta que como yo estoy únicamente, esto es muy importante, como yo únicamente estoy guardando, o sea, yo le tengo que decir a Delwright, o sea, lo que está haciendo con el tema del buffer acá es almacenar solamente 2 segundos, perdón, 2000 milisegundos de mi archivo. O sea que si mi archivo es mucho más largo, lo va a recortar, va a pasar directamente y a los 2000 milisegundos se va a recortar. O sea que en este caso no es solo una cuestión de optimización de recursos el tema este, sino de decirle específicamente a mi Delwright cuánto quiero que almacene de mi señal original, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como les había dicho, a medida que va rebotando, en realidad acá no hay paredes, sino que lo que estamos tratando de emular es justamente las reflexiones en las paredes. Pero bueno, a medida que mi sonido va rebotando, a medida que mi sonido va llegando con más retardo, a medida que se va produciendo este efecto de eco, va perdiendo energía en graves y va perdiendo intensidad. ¿Sí? Esto es lo más básico para trabajar con retardos y lo más útil porque de nuevo me permite generar diferentes retardos sin consumir tanta memoria. Ahora vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bien, continuamos. En este caso vamos a utilizar todo lo visto hasta ahora para generar un efecto que quizá algunos ya conozcan. Se llama flanger, ¿sí? Es muy común en la música. Es un efecto un poco psicodélico, que capaz lo conozcan de los videos de TikTok, una época en la que estaba muy de moda. Ahora cuando lo escuchen lo van a notar, se nota mucho mejor con Cortázar, por eso lo sigo dejando, ¿sí? Vamos a escucharlo primero y después comentamos qué está pasando. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Se Sí, perdón, algo que me olvidé de agregar acá es un objeto 0, un mensaje 0 para detener el read SF, porque si no queda sonando por más que yo baje el volumen. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Para entenderlo mejor, vamos primero a analizar algo que quizás ya conozcan, que es el efecto Moiré o las grillas de Moiré. ¿Qué es este efecto de aquí? ¿Sí? ¿Qué está pasando en esta imagen? Yo estoy utilizando, en este caso, es 2 veces la misma grilla, que es exactamente igual. Son grillas de líneas, en este caso horizontales, y al moverlas, lo que está pasando es que en ocasiones se suman y bueno, en este caso no hay cancelación, pero lo que pasa es que me genera este efecto de animación porque se va moviendo la grilla sobre la otra grilla que es exactamente igual y pareciera que los objetos se ensanchan y genera este patrón de ondas. En este caso particular, ¿sí? Acá tengo otro efecto diferente.
¿sí? Es un principio básico de animación. A medida que yo voy moviendo la grilla, por la suma de la grilla con el patrón que está debajo, se genera este efecto de animación. Lo mismo sucede acá. ¿Sí? Yo tengo una grilla sobre un patrón específico que genera este efecto de movimiento. Es algo que utilizaba, que se utilizaba mucho en una época. De hecho, hay libros que venían con una grilla de estas impresas sobre acrílico para que uno pueda jugar con este efecto sobre el propio libro. Pero ¿por qué decimos que esto se parece al efecto Flenger? Y volvamos acá. Algo similar a esto ocurre con nuestro sonido, ¿sí? En este caso es Cortázar, pero nosotros habíamos visto con el ruido blanco lo que pasaba cuando yo sumaba una señal a esa propia señal, pero desfasada o corrida en el tiempo, ¿sí? Lo que nos pasaba era, como mencionamos al principio de la clase, que en ocasiones al mover esa señal en el tiempo y sumarla a la original, en algunos puntos quedaba en contrafase, en otros puntos quedaba en fase, y justamente ahí se producía un efecto de filtrado, ¿sí? Las señales que quedaban en fase se amplificaban, las señales que quedaban en contrafase se atenuaban. Si yo lo retrasaba de manera simple, en una muestra y estaba en fase, tenía el filtro pasabajos, una muestra en contrafase tenía el filtro pasaltos, dos muestras en fase tenía un rechaza banda en el medio, dos muestras en contrafase tenía un pasabanda. Que esos serían como los 4 básicos con los que hago todo lo demás. Pero, ¿qué pasaba si yo lo muevo más cantidad de muestras? ¿Sí? Es algo que se conoce como filtro peine, ¿sí? Como menciono en los videos de la clase pasada. Llamamos a eso filtro peine porque justamente en el espectro se ve similar a un peine. Perdón, voy a buscar filtros con retraso, ¿sí? Si yo voy a poner mi ruido blanco, ¿sí? El ruido blanco sin filtrar, fíjense que es plano, entre comillas. Yo tengo picos, pero en realidad esto es por error de graficado. Ahora el ruido filtrado, ¿sí? En una muestra en fase, como decíamos, el pasabajos, dos muestras rechazabanda, una muestra en contrafase, pasa altos, dos muestras en contrafase, pasa banda. Pero si yo empezaba a jugar con esto, independientemente de la fase, se produce esto. Aquí es donde vemos el patrón de peine. Por eso se llama filtro peine o comb filter en inglés. Si se escribe así, comb filter. ¿Sí? Lo que me está pasando es justamente que en las partes en las que el sonido queda en contrafase se cancela, en las partes que queda en fase se atenúa, se amplifica, pero esto ya no ocurre de una manera lineal desde graves hasta agudos, sino que va ocurriendo en diferentes puntos en el espectro, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de muestras que yo lo esté retrasando, ¿sí? Lo mismo en contrafase también. Exactamente lo mismo. Vuelvo a ver este patrón de peine. Lo único que cambia la parte de fase y contrafase es dónde van a estar los picos y dónde van a estar los valles, ¿sí? Fíjense que donde está el pico acá, si yo lo cambio a contrafase, ahora hay un valle y viceversa. Por eso digo que se parece a este efecto moiré, ¿sí? En las partes en las que la señal se está retrasando hay partes en las que se suma. Bueno, de nuevo, acá no hay partes en las que se resta. Si yo estuviera sumando estas imágenes a través de otro tipo de proceso, podría hacer que se resten, pero no es el caso. Si yo tengo partes amplificadas, tengo picos y tengo valles. Si esta imagen estuviera quieta, yo tendría solamente... no sé si puedo poner... No puedo pausar esto. No importa. Si yo pausara este video, verían que mis picos y mis valles son estáticos. Pero justamente la gracia del flanger es que estos picos y estos valles se van moviendo a lo largo del espectro. ¿Qué es lo que nos está pasando aquí con nuestro efecto de flanger? ¿Sí? Yo tengo nuevamente mi línea de retardo básica, ¿sí? Del objeto readsf voy directamente a del write, nuevamente 2 segundos, y después vuelvo a
o sea, después salgo a la señal original, perdón, a través de un objeto del read, en este caso el del read 4 porque era el que me permitía un delay variable. Acuérdense que el objeto del read común no lo permitía, y para esto necesito específicamente que el delay sea variable, porque justamente yo lo que estoy haciendo es variar en el tiempo el retraso, ¿sí? Variar de manera dinámica los retrasos. Entonces de esta manera yo voy generando que mis picos y mis valles se vayan moviendo en el espectro. Vamos a escucharlo de nuevo. Llueve el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí. Sí, acá lo que está pasando es que yo lo dejo quieto, ya quedó en un punto específico, dependiendo de dónde yo lo haya cortado. En lo alto del marco de la ventana, se queda temblequeando contra el cielo. Entonces se percibe directamente como un filtro. No se percibe el efecto flanger, sino que es un filtro estático. Se cae, todavía no se cae. Pero yo utilizo un objeto OSC para generar una onda senoidal y que perdón, ese filtro se vaya moviendo en el tiempo, ¿sí? De nuevo, lo que pasa acá con el efecto Moiré, ¿sí? Yo tengo esta línea básica que es básicamente, vale la redundancia, es básicamente un fader con el que yo controlo la cantidad de la frecuencia de mi oscilador, ¿sí? Voy directo al OSC para generar esta onda senoidal, pero lo que estoy haciendo acá es sumarle 1. Acuérdense que el oscilador por defecto va entre -1 y 1, pero yo no puedo trabajar con tiempos negativos en feedback, porque básicamente en delay, porque básicamente no puedo volver atrás en el tiempo. Es decir, yo no puedo decirle a una señal que salga antes de que se produzca la señal original. Por eso no puedo trabajar con tiempos de retardo negativos. O sea, siempre va a ser desde que se emite el sonido en adelante. Nunca puede ser para atrás porque la física nos lo impide, al menos por ahora. Entonces, yo lo que hago es que mi oscilador, que originalmente oscila entre -1 y 1, al sumarle 1, ahora está oscilando entre 0 y 2. Y después lo divido por 2 para que vuelva a oscilar pero ahora entre 0 y 1, con el mismo patrón senoidal y la misma frecuencia, pero en vez de oscilar entre -1 y 1, ahora está haciéndolo entre 1 y 1. De hecho, podemos hacer algo simple. Tab right array 1 para ver cómo se mueve esto. Voy a poner un array para que se vea mejor. Y voy a utilizar esto para ir midiendo diferentes partes. Primero que nada, el oscilador original, ¿sí? Está en 0. Lo voy a poner en 1 Hz aproximadamente. Entonces ahí yo veo, sube y baja. El límite inferior es -1, el límite superior es 1. Si yo muevo esto de acá a esta parte, ahora está oscilando entre 0 y 2. ¿Sí? Se me va porque los límites del array están puestos entre -1 y 1. De hecho, yo lo puedo cambiar en clic derecho, propiedades. Me abre estas dos pestañitas. Esta es la de nombre y bueno, cómo lo grafica. Lo puedo cambiar a polígono, curva de Bézier, etc. Perdón. Pero la que me interesa a mí es esta en este caso. En la que yo puedo editar las propiedades del array respecto a lo que grafica, ¿sí? Yo le estoy diciendo que el rango en el eje X, que es el eje horizontal, sea entre 0 y 511. En este caso son 511 muestras. El tamaño es el tamaño del lienzo. Yo puedo hacerlo más grande sin que modifique lo de adentro, ¿sí? Lo puedo hacer, por ejemplo, de el doble. Pero siguen siendo 511 muestras. Y el rango entre I, que es el rango en I, perdón, es el rango en el espectro, en el eje vertical. En este caso está entre 1 y -1. Si yo el límite inferior lo pongo en 0 y el límite superior en 2, ¿sí? Ahora nuevamente está oscilando, como les comentaba, entre 0 y 2. Lo voy a dejar en 1 de nuevo para lo que nosotros queremos ver. Aceptar, vuelve a 0 y 1, por eso está yendo el límite. Y si voy acá a mi división, como les comentaba, ¿sí? Ahora está normalizada entre 0 y 1, con la misma frecuencia, pero normalizada por el semiciclo positivo.
Y utilizo eso para mover el tiempo de delay, ¿sí? En vez de enviarlo directamente con un tiempo fijo, estoy utilizando un tiempo variable, que de hecho lo puedo ver acá con el snapshot, y lo envío a través de este objetito send con la virgulilla. Algo importante es que el objeto del read me acepta justamente señales de audio, o sea, yo podría mandar directamente el oscilador, pero bueno, lo que les comentaba recién. Y tengo un multiplicador acá para indicarle justamente cuánto tiempo quiero que se corra, porque de nuevo, si no, estaría siempre entre 0 y 1. Entre 0 milisegundos y 1 milisegundo. Y el resultado, como les comentaba, es esto. Bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Y como les comentaba, el tema del feedback, etc. Ahora vamos a ver otros ejemplos basados en principios similares. Bien, continuamos con el siguiente efecto. En este caso vamos a utilizar un objeto diferente. Recién habíamos utilizado del read a secas. En este caso vamos a utilizar este que se llama del read 4 o su variable que es BD. BD es por variable delay o delay variable, retraso variable. ¿Sí? Cualquiera de los dos sirve. BD es más viejo y está en desuso. De hecho, si ustedes entran a la ayuda de BD, les hace referencia directamente a del read 4 porque les dice que es viejo y un poco más rudo, pero que funcionan exactamente igual. De hecho, los argumentos son los mismos. Yo tengo que hacer exactamente lo mismo que antes. Algo que no mencioné en el anterior, pero quizá se entendió por lo obvio, es que obviamente tienen que coincidir los nombres de mis líneas de retardo, ¿sí? De la misma manera que los objetos send receive o throw y catch o tab read y tab write. O sea, para trabajar con líneas de retardo yo tengo que ponerle un nombre a la línea específica y después para invocarla obviamente el objeto tiene que coincidir en nombre. Voy a volver un segundo al ejemplo anterior porque les quiero mostrar algo que igualmente un poco se notó, que es que con el objeto del read y con el objeto, bueno, el objeto del read es el mismo, del write es el mismo, pero con el objeto del read yo no puedo modificar la duración del retardo, ¿sí? El tiempo que espera para generar el retardo, porque no está pensado para eso y pierde señal en el medio, dropea, hace glitches, como quieran decirle. ¿Sí? De hecho, si yo modifico el tiempo mientras suena, podemos escuchar cómo rompe. ¿Sí? Si yo lo modifico a medida que está sonando, me genera este efecto de que rompe porque pierde señales en el medio, porque no está pensado para eso, no lo contempla. Por eso existe el objeto del read 4 o BD, como habíamos dicho recién. Perdón. Control 1. BD. Porque este sí me permite variar el tiempo de delay mientras está sonando sin perder sonido. De hecho, lo voy a hacer ahora. Voy a ponerle una cantidad normal de tiempo. Utilizo el objeto, el conjunto este de mensaje más objeto line por una cuestión de interpolar la rampa para que no sea tan brusca. Puedo ponerlo directamente, pero de esta manera no se generan saltos tan bruscos si muevo el mouse muy rápido, ¿sí? Vamos de nuevo con mi cadena. ¿Sí? En este caso estoy haciendo un delay común y corriente, ya que este valor está fijo, ¿sí? Como habíamos visto en el ejemplo anterior. Pero yo puedo, voy a poner esto para que entre en loop. ¿Sí? Como vieron, puedo mover, o sea, puedo cambiar la duración del retardo sin que se generen los drops. De hecho, se genera este efecto parecido al scratching en las consolas de DJ, ¿sí? Cuando uno mueve el disco mientras está sonando. Lo que está pasando acá es
algo similar al efecto Doppler en el mundo real. De hecho, uno de los ejemplos que vamos a ver es cómo generar un efecto Doppler. El efecto Doppler básicamente es algo que pasa cuando la fuente de sonido está en movimiento. A medida que se acerca a mí la fuente de sonido, las ondas que provoca el sonido, como el objeto se está moviendo hacia mí, las ondas se achican, ¿sí? Se acercan entre sí, lo cual implica una amplitud, o sea, que la frecuencia sea más alta, ¿sí? Las ondas, al acercarse a mí, como el objeto se está moviendo también en la misma dirección, las ondas se van achicando. Entonces, al disminuir la longitud de onda, aumenta la frecuencia, y viceversa. A medida que el objeto se aleja de mí, las ondas se alejan porque la fuente se está moviendo, y al bajar la longitud de onda, al disminuir la longitud de onda, disminuye la frecuencia, o sea, suena cada vez más grave, ¿sí? Es algo que todos habrán escuchado cuando pasa un auto cerca nuestro, una ambulancia, una sirena, lo que sea. Justamente lo que se produce es que cuando se va acercando hacia nosotros suena más agudo, y a medida que se va alejando suena más grave. En este caso lo estamos simulando al mover el tiempo de retardo, porque justamente como lo estoy moviendo a medida que está sonando, las ondas las ondas que genera el sonido se acercan entre sí, bueno, sube la frecuencia, y a medida que yo bajo del tiempo original, las ondas se alejan, y por eso suena más grave, ¿sí? Al revés, si yo bajo, ¿sí? A medida que el tiempo de delay es más corto, la longitud de onda es más corta, la frecuencia es más alta, y viceversa. A medida que el tiempo es más largo, la longitud de onda se hace más larga, entonces el sonido se vuelve más grave, ¿sí? Esto siempre tomando de referencia el valor inicial, en este caso por ejemplo 275. ¿Sí? A medida que a medida que voy subiendo, se alarga. Y a medida que voy bajando, se vuelve cada vez más agudo. Esto es un ejemplo básico de línea de retardo con tiempo variable. Yo puedo generar efectos interesantes con esto, ¿sí? Por ejemplo, en vez de poner un valor que yo controle con un number box, utilizar una envolvente, como habíamos estado viendo, a través del objeto mgen. Puedo hacerlo directamente con beeline o con un mensaje, pero con esto es más práctico para controlarlo, ¿sí? Vamos de nuevo, así escuchamos cómo suena. ¿Sí? Lo que está sucediendo es que al momento de dispararse el sonido, se dispara la envolvente. Entonces va subiendo el tiempo de retardo. Por eso suena cada vez más grave. Caso contrario, acá cada vez es más corto el tiempo de retardo, por eso suena cada vez más agudo. Sí, acá lo único que estoy haciendo perdón, es disparar a través del bang la envolvente. De la envolvente voy directamente al line. Acuérdense que por defecto el objeto mgen, y esto no es modificable, genera rampas entre 0 y 1. O sea, en realidad los límites están en 0 y 1. Si yo quiero que cambie esto, tengo que utilizar un multiplicador, como estoy haciendo acá, ¿sí? Lo estoy multiplicando por 1000, porque el objeto del read lee en milisegundos. Entonces, de esta manera, mi límite superior serían 1000 milisegundos y mi límite inferior serían 0 milisegundos, ¿sí? Si yo lo hiciera con el objeto así mgen directamente, sin el multiplicador, sería muy poco perceptible, porque oscilaría entre 0 y 1 milisegundo, ¿sí? No se produciría tanto el efecto. En este caso, bueno, como les decía, el objeto mgen me permite generar efectos medio raros, medio psicodélicos.
¿sí? No es tan perceptible porque el archivo este es medio lento. El archivo este también, otro problema que tiene es que tiene unos segundos de silencio al principio. Por eso cuando empieza a sonar ya la rampa está empezada. ¿Sí? Yo podría utilizar de nuevo a mi amigo Cortázar. Y sería más notorio esto. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón, goterones cuajados que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón, goterones cuajados que hacen plaf y se aplastan como bofetadas. Sí. Recuerden que como yo le estoy poniendo solo 2 segundos en el objeto del write, solamente me está guardando los primeros 2 segundos del archivo de audio. Si yo quisiera poner más, podría, por ejemplo, 10.000 milisegundos. Entonces ahora va a almacenar los primeros 10 segundos del archivo, no solamente 2. Por eso se corta tan súbitamente, porque a los 2 segundos corta. Ya no tengo más del write. Hecha nada, yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera y gris. Aquí contra el balcón, goterones cuajados que hacen plaf y se aplastan. Y también tendría que cambiar esto porque la envolvente estaba durando solamente 100 milisegundos. Cielo que yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera y gris. Aquí contra el balcón, goterones cuajados que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón, goterones cuajados que hacen plaf y se aplastan como bofetadas. Sí, efectos bastante interesantes que podemos utilizar. Pero esto es el principio para otros efectos más complejos, como vamos a ver ahora, que son el flanger, el chorus, el doppler que les había comentado y el multitap delay. ¿Sí? Así que continuamos con eso. Continuamos entonces. En esta ocasión vamos a ver otro efecto también basado en retrasos, como estuvimos viendo, que se llama chorus. Chorus, bueno, en inglés significa coro. Justamente es un efecto que nos permite generar la impresión de que hay un coro, ¿sí? De que no es solamente una fuente puntual de sonido, sino que es un coro, es decir, varios sonidos. ¿Cuál es la característica principal que tiene un coro? Incluso cuando son varias personas cantando en la misma tonalidad y exactamente haciendo el mismo sonido, cada una de estas personas, o sea, pensando en el coro tradicional de cantantes, cada una de estas personas va a tener ligeras variaciones, no solamente de timbre, obviamente, cada persona tiene un timbre de voz particular, sino piensen en lo imposible que es que 2 personas, incluso con mucha práctica, incluso con años de experiencia, peguen a una nota específica exactamente en el mismo momento, sin ningún tipo de retrasos entre las 2 señales, sin ningún tipo de diferencia de tiempo entre las 2 señales y ningún tipo de variación en la frecuencia. Por más que sean personas con muchísimo entrenamiento vocal, de nuevo, van a haber microvariaciones tanto de frecuencia como de tiempo. Eso es justamente lo que nos permite notar que hay varias personas cantando en simultáneo, a pesar de que, de nuevo, estén haciendo las mismas notas y al mismo tiempo. Una manera simple de emular esto, de nuevo, muy medio rudimentaria, pero no por eso menos eficaz, es aprovechar lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? el efecto flanger, para generar estas micro variaciones de tiempo. Y no solamente de tiempo, sino que vimos que cuando las variaciones son variables, valga la redundancia, es decir, cuando este retardo es variable, se producía este cambio en el pitch, este cambio en la altura tonal, ¿sí? El sonido se volvía o más grave o más agudo dependiendo qué tan agresiva era la variación de tiempo. Entonces yo puedo aprovechar eso para generar un efecto similar a lo que sería un coro, ¿sí? Vamos a escuchar de nuevo a nuestro amigo Cortázar
primero vamos a escuchar el flanger y después vamos a probar un poquito maneras de hacer un chorus. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos. Sí, como habíamos visto, esta variación constante en el tiempo nos da esos cambios en el proceso de filtrado, en nuestro COM filter, el filtro peine que se generaba justamente de sumar la señal con la misma señal pero desfasada en tiempo. Ahora, si yo en vez de utilizar valores altos como habíamos estado haciendo hace un rato para el delay, utilizo valores bajos, puedo generar este efecto de micro variación. ¿Sí? Voy a cambiar a través del multiplex. Sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emboja. Ahí parece más un efecto, casi un eco, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que yo estoy retrasando esta señal, bueno, en este caso 79 milisegundos. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¿Sí? Ahí ya empieza a aparecer más de una persona, o por lo menos una fuente, así como yo tengo ya un retraso entre las dos señales de 100 milisegundos, lo cual es bastante. Empiezo a percibir esa separación entre las dos fuentes. No se nota como una sola, sino que es el delay per se, es ese efecto de que hay dos fuentes con un desfasaje de tiempo. Mientras le crece la barriga, ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Incluso puedo aprovechar el efecto del el variable, ¿sí? A través de, en este caso, nuestro oscilador para hacer el flanger, pero con valores mucho más chicos para que no solamente haya variación en el retraso, o sea, no solamente haya un delay, sino que tenga esas variaciones de pitch, ¿sí? Esas variaciones de altura tonal. De nuevo, cuando yo modificaba el tiempo del retardo mientras estaba sonando, las muestras se acercaban o se alejaban y por ende cambiaba la altura tonal, ¿sí? Y podemos aprovechar eso en este caso para generar una especie de chorus. La gotita en lo alto del marco de la ventana se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. ¿Sí? Yo puedo aprovechar ambos parámetros. La frecuencia, que es básicamente qué tan rápido va a oscilar esto, y la cantidad de milisegundos que va a estar oscilando. ¿Sí? La cantidad de milisegundos nos va a dar la variación en la altura tonal, y la frecuencia nos va a dar el tiempo de retraso. Y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose. Obviamente no deja de percibirse ese cambio o sea, esa oscilación tipo flanger, pero porque acá ya me fui a valores más altos. Adiós. Bueno, adiós. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Y esto con una sola línea de retardo nuevamente. Yo puedo utilizar esto para generar varias líneas diferentes, entonces voy a tener varias voces diferentes. ¿Sí? Yo puedo duplicar... sí, voy a duplicar esto. Perdón, esto lo voy a bajar. Acá. Y voy a duplicar esto. Este va a ser retardo 1. Retardo 1. Lo voy a dejar como retardo y a las demás las voy a variar. Voy a poner, por ejemplo, pum. Acuérdense, con control D directamente duplico todo. Voy a hacer 4 líneas de retardo para que se note. Este va a ser retardo 2. Este va a ser retardo 3. Y este va a ser retardo 4. Ahora vamos a ver un efecto que también implica
un parámetro bastante parecido a este. Esto no es muy ideal, lo estoy haciendo así medio por encima para notarlo nomás. Y es más, los segundos no van a tener feedback. Porque el feedback también me genera ese efecto de eco, ¿sí? Va a ser solamente la señal retrasada. Al no tener una retroalimentación, no se parece tanto a las reflexiones de una sala, lo cual uno puede interpretar como la reverb o reco o el eco, sino que se va a parecer más a... Ahí está. 0, 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces... Las inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. Yo no sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la... Sí, ahí aprovechando las diferentes líneas de retardo, como habíamos visto, estoy generando esa impresión de que la fuente ya no es una sola, sino que son varias, que de hecho son varias, porque yo tengo mi fuente original, que es el tiempo original, y después la misma fuente con micro variaciones de tiempo, y aprovechando el retardo variable, genero micro variaciones también de pitch. No se tiran. Me parece ver la vibración del salto. Obviamente puedo poner mucho más agresivo esto. Que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Pero ahí ya se vuelve más antinatural. Ya no es tanto un chorus. Para el chorus la idea es que sea un poco más natural, que suene justamente a coro. Pero no deja de ser un estilo, un efecto bastante creativo. Con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas. No quiere caerse. Y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, plaf, desecha, nada. Una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se... Sí, incluso puedo combinar tiempos variables con tiempos fijos, como hice acá, que este particularmente está con un tiempo fijo, no a través del oscilador, sino directamente a través de un numberbox. Y ahí ya voy complejizando bastante el efecto. Redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós. ¿Sí? Y ahí tenemos una manera simple de generar un efecto similar al chorus. En este caso notamos la gran ventaja que implica trabajar con del write y del read, ya que vieron que para generar líneas de retardo con tiempos diferentes es tan fácil como copiar este objeto y asignarle tiempos diferentes. En este caso, bueno, yo los quería controlar, pero directamente los podría hacer con una sola línea, agregando como segundo argumento un tiempo específico de retardo, ¿sí? De esa manera ya no tendría, si yo no quisiera modificarlo, si yo no quisiera utilizar todo esto, podría poner un tiempo específico de retardo y chao, ya no necesito todos estos bloques. Pero es muchísimo más práctico. Si yo estuviera trabajando con el objeto delay solamente, yo tendría que generar una línea para cada uno, y cada una encima me estaría consumiendo mucha más memoria, porque estaría almacenando, cada una está almacenando la información que yo le doy desde acá del readsf. Cada uno estaría almacenando una porción de la señal, ¿sí? La cantidad de buffer que yo le dé, o incluso más. En cambio, en este caso, yo solamente estoy almacenando en uno, solo estoy almacenando acá en el objeto del write, y lo único que hago es utilizar estos para disparar ese pedazo de memoria que tengo guardado en
diferentes momentos. Pero bueno, esta es una manera de generar un coro. Y ahora continuamos con otros ejemplos interesantes. De hecho, esta es la base de lo que veremos a continuación. Continuamos ahora, como les había mencionado antes, con nuestro efecto Doppler, ¿sí? Ya vimos básicamente, ya se darán una idea de cómo vamos a generar el efecto Doppler. De hecho, lo mencioné en uno de los videos anteriores. En este caso me vine a PD Extended porque me viene muy bien este objeto que se llama Grid, que no me acuerdo a qué librería pertenecía, pero ya les digo. No, pertenece a Extended, está entre los objetos de Extra. Pero es un objeto que no está disponible en PD Vainilla y para este efecto en particular me venía muy bien, así que decidí mostrar una Extended. Después voy a mostrar también una versión un poco más rudimentaria hecha con sliders en vez de con esta grilla, pero para visualizarlo es mucho más práctico, ¿sí? En este caso voy a abrir mi objeto de audio. Acá voy a estar usando una abstracción que se llama SF Play, ¿sí? La tengo acá, acuérdense que la tengo que tener en la misma carpeta, porque yo podría haberla puesto desde las rutas, pero en este caso, para ser más práctico, la tengo directamente acá en la carpeta. Es una abstracción súper sencilla que me da la opción de cargar un archivo de audio, reproducirlo y ponerlo en loop, ¿sí? Si la abrimos podemos ver que no es nada del otro mundo. Es un poco de lo que ya estuvimos haciendo hasta ahora, que es básicamente nuestro Open Panel conectado al BANG, ¿sí? El Open Panel, prepend open, prepend set para generar todo el mensaje, ¿sí? En este caso, en vez del list prepend, uso directamente el objeto prepend y ya me genera el mensaje con el nombre del archivo, y de ahí voy al read SF. Y acá básicamente lo que estoy haciendo es utilizar este toggle para redisparar la señal. Acuérdense que el outlet derecho del readsf, eso no recuerdo si lo mencioné, pero el outlet derecho del readsf manda un bang cuando termine el archivo, lo cual en muchas ocasiones, como en esto y en lo que estuvimos viendo, es muy útil porque me permite generar justamente un loop. Cuando termina el archivo yo puedo enviar un bang de nuevo al inicio para que vuelva a disparar el archivo. Nada del otro mundo, una abstracción bastante útil para lo que estamos viendo, que nos permite cargar los archivos directamente. Aprieto acá el botón y como ven se me abre directamente esta pestaña para seleccionar el archivo. En este caso voy a cargar un sonido de abeja, loop, y le vamos a dar play para escuchar cómo suena. Sí, como ven, es un sonido de abeja directamente, nada del otro mundo. Pero ahora esto lo van a tener que escuchar con auriculares, o bueno, si tienen parlantes se va a percibir, pero mucho menos. Como les comentaba, el efecto Doppler es básicamente este efecto de que cuando se mueve nuestra fuente de sonido, como las ondas que genera, las ondas que forman el sonido, como la fuente se está moviendo, cuando se acerca a nosotros, las ondas se acercan entre sí, lo cual da la impresión de que la frecuencia está aumentando. De hecho, sí está aumentando la frecuencia porque la longitud de onda aumenta también. La longitud de onda disminuye, perdón, porque son cada vez más chicas las ondas. Y a medida que se va alejando, la longitud de onda aumenta porque la frecuencia es más baja, o sea, la longitud de onda es cada vez más alta, las ondas están cada vez más lejos. Entonces se genera este efecto de, a medida que me voy moviendo, se va volviendo más grave y más agudo. ¿Sí? El punto amarillo representa dónde estaríamos nosotros. Fíjense que una vez que el objeto se queda quieto en un lugar, no importa dónde esté, si a la izquierda o a la derecha, deja de existir esta variación de pitch.
O sea, el efecto Doppler se produce solamente cuando el objeto está en movimiento, cuando la fuente del sonido está en movimiento. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es realmente muy fácil. Yo estoy utilizando el objeto grid para obtener un valor numeral en el eje X y otro en el eje Y. Si yo voy a las propiedades del objeto, bueno, acá puedo establecer no solamente el nombre, perdón por lo chiquito que se ve, pero es así. Es así por la resolución de pantalla y encima no me deja moverlo. Pero bueno, yo puedo asignar el nombre del objeto, bueno, el tamaño de la grilla y los valores de las grillas. En este caso está entre menos 10 y 10, y tanto en el eje X como en el eje Y, porque en realidad yo lo único que quiero es un valor numérico, ¿sí? No me interesa. Desapareció el puntito porque como edité esto lo tiró al frente y el punto debe haber quedado atrás, efectivamente. Pero no importa, nosotros imaginemos que estamos en el centro de nuestra grilla. Entonces esto lo que hace es que cuando yo muevo el punto me da el valor en el eje X. Fíjense, si yo me muevo horizontalmente me da el valor en el eje X y el valor en el eje Y. De nuevo, el número en sí no nos interesa en este momento, porque lo único que queremos es calcular una distancia. Podría ser tranquilamente otra diferente, pero son los valores que convenían para hacer este ejemplo, ¿sí? Ahora utilizo esto para calcular la distancia entre el centro y la fuente de sonido a través de un cálculo súper sencillo que es básicamente una representación del teorema de Pitágoras, ¿sí? Yo tengo el cuadrado de los catetos, ¿sí? El cateto mayor, el cateto menor o menor y mayor, da lo mismo. Pero bueno, tengo mis dos catetos, el cuadrado de los catetos, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Yo estoy aprovechando el teorema de Pitágoras para calcular en base a la posición de mi objeto en esta grilla, ¿sí? Utilizo la suma del cateto X más la suma del cateto Y para calcular la hipotenusa y conocer la distancia desde el centro a cualquiera de estos puntos, ¿sí? El objeto squirt me da sqrt, me da la raíz cuadrada, justamente como yo sé que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, yo realizo la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de mis catetos para obtener básicamente esta hipotenusa, que es la distancia. Perdón, repaso básico de teorema de Pitágoras. Bueno, y utilizo eso para calcular la distancia a la fuente del sujeto. Y después utilizo esta distancia como un valor numérico para calcular justamente el tiempo de delay. Y para eso lo divido por 0.34. ¿Por qué lo divido por 0.34? Porque básicamente la velocidad del sonido es 343 metros por segundo, ¿sí? Entonces yo le estoy utilizando el valor de la distancia dividido por la velocidad del sonido para obtener cuál sería el tiempo de retardo, ¿sí? Es una ecuación bastante simple también. Y eso lo uso para controlar el tiempo del retardo, en este caso utilizando el VD, que les había dicho que es exactamente igual a del read 4, ¿sí? Que pasa que en Extended no está, en vainilla fue reemplazado, pero en Extended se utiliza VD. Por eso lo estoy usando acá. Y eso es lo que me termina generando el efecto, ¿sí? Como les decía, es una cuestión de utilizar o sea, lo abría en Extended porque era mucho más práctico para visualizar, pero hay una versión sin el grid, ya que en realidad el movimiento en el eje Y tampoco es que me aporta demasiado. Los puedo mover por separado. El problema es que acá, justamente, como no tengo valor en el eje Y, o tengo un valor fijo en el eje Y, es menos divertido, ¿sí? Porque en vez de moverme por una grilla, yo solo me estoy moviendo hacia un lado o el otro, hacia la izquierda o la derecha. Pero funciona igualmente.
Sí, de nuevo, funciona exactamente, y para ver el principio es exactamente el mismo, lo único que no tiene la gracia de la grilla. Pero bueno, ahora continuamos con el último efecto del día. Y por último, los últimos efectos que vamos a ver se conocen como multitap delay, ¿sí? Primero que nada, una explicación básica. Multitap delay se llama multitap justamente a este efecto porque porque tiene varias líneas de retraso. Algo similar a lo que estuvimos viendo con el chorus. A cada una de estas líneas se la llama taps, por eso se llama multi-tap delay. Está pensado principalmente para generar ritmos, porque yo básicamente establezco un retraso específico para cada una de mis líneas de retardo. Entonces, con un sonido simple o con una fuente simple de sonido, yo puedo generar ritmos bastante más complejos a través de la combinación con diferentes líneas de retardo. ¿Sí? Algo muy similar a lo que hicimos en el ejemplo del chorus. De hecho, vemos que el principio básico es exactamente el mismo. De nuevo, acá estoy usando BD, pero sería lo mismo usar del RID 4. Pero con la diferencia de que acá no hay variación a priori. Ahora vamos a ver el multitap variable. Entonces, el sonido no va a tener, solo va a haber cambios en el tiempo, ¿sí? En el retraso. No va a haber cambios en el pitch, no va a haber cambios en la altura tonal. Y suena así. Sí, recuerdan que estoy partiendo del sonido de una sola campana, que es este archivo, pero todo ese ritmo que se genera es por los 6 retardos que tiene sumándose. Incluso puedo variar los tiempos. Obviamente, si los modifico mientras está sonando, pasaba el efecto de scratch, ¿sí? De que cambiaba la altura tonal. Pero bueno, el principio de funcionamiento es muy básico y de nuevo es gracias es gracias al uso del write en vez de usar simplemente delay, porque de nuevo yo estoy disparando mi señal, estoy almacenando esta línea original de retardo en el objeto del write, y después lo que hago únicamente es dispararlas en diferentes momentos a través de del read o bueno, mis BDs. Entonces yo genero ritmos complejos partiendo de un único sonido, entre comillas, una única fuente almacenada acá, ¿sí? Cada uno de estos potenciómetros tienen el envío ¿sí? Y que lo recibe cada uno de nuestros BD. Entonces me permite generar diferentes retardos, o sea, tiempos diferentes para cada una de estas líneas de retardo. Tengo mi retroalimentación, pero tengan en cuenta, por eso dice acá utilizar con precaución, que ya no estoy sumando solamente una señal y un retardo, sino que en este caso son 6 los retardos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la retroalimentación, porque si yo subo demasiado va a empezar a saturar al toque. De hecho, vamos a buscar que sature. Ahí ya se nota que queda ese pedal de ruido, que en cada vuelta es más fuerte. Pero bueno, esto se está produciendo justamente porque tengan en cuenta que cada vez que cada una de estas señales se está sumando y se está volviendo a enviar, ¿sí? Yo tengo 6 señales con una amplitud de 1, o sea que ya de por sí estoy superando el nivel de saturación acá, y encima lo envío acá y se vuelve a sumar en la segunda vuelta, en la tercera, en la cuarta, y cada vez peor.
Acá ya está completamente saturado. Al punto que ni siquiera se escucha el sonido original. ¿Sí? Perdón. No pensé que iba a estar tan fuerte. Por eso tengan mucho cuidado. Sí, no les recomiendo más de 0.12, más o menos. Sobre todo porque 0.12, ya con 0.12 yo no estoy saturando acá en la entrada directamente. O sea, de nuevo, tengo 6 líneas de entrada, serían 0.72 de máximo de amplitud, porque cada una de estas de nuevo viene con 1 de amplitud. Entonces ya no voy a saturar en la entrada. O sea, obviamente con el paso del tiempo, sobre todo si trabajo con retardos muy largos, si el archivo empieza de nuevo antes que termine el último retardo, se va a empezar a sumar y puede llegar a saturar, pero ya es mucho menos probable. De hecho, se escucha que hay que quedar un pedal de armónicos. Pero bueno, es mucho menor. Tengan en cuenta esto para que si algún día utilizan un efecto similar o este mismo, manéjenlo con cuidado o ténganlo en cuenta por lo menos al momento de utilizarlo para no explotar, básicamente. Y pasamos al último ejemplo del día, que es el multitap variable. De nuevo, el principio es exactamente el mismo, con la diferencia de que en este caso nuestros tiempos no son estáticos, sino que son variables, van variando el tiempo, lo cual me va a producir el cambio en el pitch, ¿sí? Vamos a abrir de nuevo nuestra campanita, play. Ahí está con los tiempos fijos, ¿sí? Tiene un tiempo fijo. Este subpatch lo único que hace es disparar diferentes rampas. Yo le puedo decir que sean rampas más rápidas o más lentas. Pero ahí, fíjense que lo único que hice es disparar una vez la rampa, entonces los tiempos son fijos. O sea, no siguen moviéndose. Por eso no hay variación de pitch. Pero si yo lo dejo para que constantemente se estén moviendo, bueno, nos podemos poner muchísimo más psicodélicos con esto. Como les decía, a partir del movimiento de los tiempos, o sea, a partir de trabajar con tiempos variables para el delay, obtenemos este cambio en el pitch y podemos volvernos bastante locos si encima automatizamos esos tiempos. De nuevo, si yo dejo todo esto quieto, lo único que voy a tener son 6 líneas de retardo, pero con un retardo fijo. Entonces lo único que va a pasar es que después de determinada cantidad de milisegundos se va a disparar de nuevo el sonido, pero no hay variación de pitch. Perdón, que es el multitap que vimos al principio. La gracia del multitap variable es cuando empiezo a mover todo esto. Pero bueno, interesante para ir jugando con todo esto. Y con esto cerramos básicamente todo lo que sería trabajo con retardo de tiempo. Ya vimos diferentes maneras maneras para generar diferentes efectos. Y no solo eso, sino que bueno, tenemos el efecto tradicional, que es el delay por sí mismo, que ya es un efecto que se utiliza mucho, pero a través del trabajo con diferentes retardos, o sea, a través de partiendo de la base del delay solo, podemos generar todos estos efectos que estuvimos viendo hoy. Y con eso cerramos esta clase particular. Espero que estén muy bien. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau.